girasol del amor, tu luz inflama el corazón de México leal. Envía la luz del Espíritu Santo sobre estos hijos tuyos reunidos en esa búsqueda y en ese encuentro que nos tienes tú preparado contigo, con tu Hijo y con el Espíritu Santo, y que al conocer más tu voluntad, nos fortalezcas para que podamos ser testigos de tu verdad, de tu amor en el mundo. Gracias, Padre Celestial, por esta reunión. Y te lo pedimos y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Pues buenas noches a todos. Al contrario, es un gusto estar aquí y agradezco tanto al Padre Dizan como a los miembros de Una Voce Chihuahua por todos los esfuerzos que hacen para darnos estos temas que realmente nos sirven para el crecimiento espiritual. Yo hoy hago un intento de compartir este tema pidiéndole a Dios que sea para el mayor fruto espiritual de todos nosotros. Reconozco que no soy la persona más adecuada para dar este tema porque, como dicen por ahí, la cuestión de misa y lo que tiene que ver con misa es cuestión de los santos. Ellos son quienes nos deberían de hablar de esto por la dignidad tan alta, por el misterio tan sagrado que es la misa. Entonces, como cuando pasa esto, yo siempre hago la trampa de que entonces yo no doy el tema, me remito a los santos para que ellos los den. Entonces, ya verán que a lo largo del tema voy a utilizar muchas frases, ya sea de santos o de teólogos reconocidos en la iglesia, en la tradición de la iglesia, según los instructivos, manuales, tratados de espiritualidad católica comunes que todos tienen acceso a ellos. Al final de la plática, o si después ustedes tienen interés, les puedo mandar las referencias. De todas maneras, voy mencionando de dónde saqué todo esto, por si alguno quiere profundizar más. Pues el tema de esta plática es disponernos más adecuadamente o adecuadamente para recibir con mayores frutos o frutos más eficaces de la Santa Misa. Este tema, en realidad, cuando me pidieron apoyo para dar la plática, he de decir que lo inspiró Dios. Yo en ese momento estaba en unos ejercicios espirituales según la metodología de San Ignacio de Loyola, y al darme cuenta del énfasis que pone San Ignacio en disponerse adecuadamente para alcanzar el fruto de los ejercicios espirituales, en automático eso lo remití a la importancia de disponernos a vivir todo en la vida espiritual, especialmente los sacramentos. Antes de entrar de lleno en el tema, como es mi costumbre y creo que nos puede ayudar, me gustaría definir a qué nos estamos refiriendo por disponernos adecuadamente para recibir los frutos de la Santa Misa más eficazmente. Y quiero comenzar con esta frase del padre Martín de Cochem, sacerdote capuchino alemán, autor del libro Explicación del Santo Sacrificio de la Misa. Es un tratado sobre la misa extraordinario, es un clásico. El padre Martín de Cochem vivió en el siglo XVII, teólogo renombrado, escritor, predicador elocuente. Y él en su libro tiene esta frase que realmente a mí me impresionó y creo que pone las bases de la importancia de disponernos mejor para aprovechar las gracias de la Santa Misa. Hablando de la Reforma Protestante, él pasa a decir la desgracia en la que cayeron al perder el sacramento, la Santa Misa. Y entonces dice, guardémonos bien de que no acontezca lo que a los herejes, a quienes Satanás ha privado de la Santa Misa. No pudiendo arrebatárnosla enteramente, se esfuerza en hacernos desconocer el valor sin fin del santo sacrificio, para que no lo estimemos como es debido, haciéndonos negligentes a fin de que no podamos obtener los frutos abundantes de gracia que de la misa debemos lucrar. Por lo tanto, la finalidad de esta plática es precisamente eso, despertar de nuestro letargo, si es que estamos en él, despertar de esa negligencia o salir de la negligencia para que realmente aprovechemos al máximo los frutos
que deberíamos y Dios quiere que obtengamos de la Santa Misa. Como decía, vamos a concretizar a qué nos referimos con esto de disponernos adecuadamente. Disponerse es prepararse para realizar una acción. Adecuadamente es apropiado o conveniente para un determinado fin. Cuando nos referimos a los frutos de la misa, en concreto vamos a hablar, los manuales de teología dogmática, por ejemplo, según el teólogo Ludwig Ott, habla de que en general se distingue un triple fruto de la Santa Misa. Está lo que se conoce como el fruto general, que ese es el fruto que recibe toda la Iglesia, todos los fieles vivos y difuntos, simplemente porque se está celebrando la misa, y la misa siempre, el santo sacrificio, siempre redunda en favor de la Iglesia. Ese es el fruto general. Hay otro fruto que se llama fruto especial, y este fruto es el que corresponde únicamente a las personas o a las intenciones por las que el sacerdote celebrante ofrece esa misa en particular. Pero el fruto al que nos referimos y el que me voy a centrar más en esta plática es lo que se llama el fruto personal o especialísimo. Es decir, es el fruto que corresponde ya sea al sacerdote que está celebrando la misa por celebrarla, así como a los fieles cooferentes, es decir, quienes participamos del santo sacrificio de la misa, recibimos por estar ahí participando y ofreciendo junto con el sacerdote lo que se llama el fruto personal o especialísimo. Y como los sacramentos no funcionan mágicamente, por decir así, o mecánicamente, sí nos dan la gracia, como sabemos, y vamos a ver más adelante con lo que se llama o lo que se conoce como la gracia que actúa ex opere operato, es decir, por el hecho de que se realiza el sacramento. Sin embargo, aunque se nos da la gracia, la intensidad o el grado de la gracia que recibimos sí depende de nuestras disposiciones, y es en esto en lo que nos vamos a centrar. Y por último, eficazmente. Algo que se realiza eficazmente significa que produce el efecto esperado. Entonces, lo que pretendemos es prepararnos convenientemente, adecuadamente, para recibir los frutos que nos procura el santo sacrificio a nivel personal en el mayor grado posible, que se realicen estos frutos que Dios espera para nosotros y que nosotros deberíamos de desear obtener de la Santa Misa. A esto nos vamos a referir y a centrar en todo lo que resta de la plática. Quiero compartirles, ya que una imagen dice más que 1000 palabras, no sé si me puedan permitir que comparta pantalla. Si no, no pasa nada. Ustedes me dirán. Bueno, ya me avisarán cuando me permitan compartir pantalla. Sí. Entonces, quiero compartirles lo que es un retablo en forma de tríptico. Vamos a lo largo de esta plática a ver 3 imágenes, porque, como decía, una imagen dice más que 1000 palabras, y probablemente yo en esta plática me voy a gastar más de 1000 palabras, entonces prefiero que se queden con la imagen a la que ustedes puedan asociar cada uno de estos subtemas, por decirlo así. Entonces, esto que les voy a compartir y que ustedes ya están viendo, como les digo, es un retablo en forma de tríptico. La primera imagen que les voy a mostrar va a aparecer del lado izquierdo y es la imagen de una catedral gótica. ¿Por qué estoy poniendo esta imagen y por qué me interesa que nos grabemos esta imagen y sea lo que usemos para asociar todo lo que vamos a ver en la primera parte de la plática? Porque la catedral gótica, cuando uno la ve, pues obviamente genera admiración, asombro, es bella. Y uno se pregunta, ¿por qué en la arquitectura gótica las cosas están dispuestas de la manera como están dispuestas? Quienes construyeron esas catedrales tenían muy claro que querían dar una sensación de grandeza, de elegancia, querían sustituir lo horizontal por lo vertical, dar paso de lo funcional a lo hermoso, querían edificios agradables y luminosos, y de ahí que
la manera de construir las catedrales fueran como son, es decir, arcos apuntados, bóvedas de crucería, contrafuertes, muchas vidrieras, todo con el fin de lograr esto que ellos pretendían, todo lo que he comentado anteriormente, esa verticalidad, esa majestuosidad, esa iluminación. Entonces, podemos decir que en la disposición todo se debe de acuadrar al fin. Yo tengo que tener claro qué quiero, qué busco, qué pretendo para saber cómo tengo que acomodar las cosas, disponerlas, prepararlas, qué material en este caso tuvieron que usar, cuánto de ese material, los contrafuertes, por ejemplo, los arbotantes, esas especie de doble pared que pusieron a los laterales era para lograr soportar todo el peso porque querían que fueran más altas. Todo tiene un significado, tiene un fin. ¿A qué voy con esto? Vamos a hacer una ampliación de esta imagen y la vamos a llamar a esta parte de la plática construyendo nuestras disposiciones. ¿A qué me refiero con esto? Para nosotros poder disponernos bien para algo necesitamos tener claro qué es ese algo, en qué consiste ese algo, cuáles son las finalidades de ese algo, etc. En un primer momento, entonces, vamos a hablar de la importancia de las disposiciones. Y para esto, como les decía al inicio, quiero compartir un poco mi experiencia en los ejercicios según el método ignaciano. Me sorprende la importancia que San Ignacio de Loyola da precisamente a las disposiciones para lograr el fruto que se pretende obtener en los ejercicios espirituales. Quienes han tenido la dicha de hacer, de vivir los ejercicios ignacianos, recordarán que lo primero que hace San Ignacio de Loyola es definir qué son los ejercicios espirituales. Y de hecho, mientras define esto, en una de las partes, comenta, todo modo de preparar y disponer el alma para buscar y hallar la divina voluntad son ejercicios espirituales. Entonces, ya el hecho de simplemente disponerse en la mente de San Ignacio es un ejercicio espiritual. Enseguida, cuando ya define qué son los ejercicios espirituales, pone una base que va a redundar esto, pero es el fundamento de todos los ejercicios y sobre lo cual construye todo, que él lo llama precisamente el principio y fundamento. Entonces dice, el hombre es creado para alabar, reverenciar y servir a Dios, y todo lo creado es para ayudarle a conseguir ese fin. Por lo tanto, solo debe desear y elegir lo que más le conduce al fin para el que fue creado. Estoy resumiendo porque es más largo el enunciado que él utiliza. Pero me quiero centrar en esto importante. Coloca, digamos, los cimientos de su construcción y deja en claro para qué fue creado el hombre, es decir, cuál es el fin de toda nuestra existencia. Habla de todas las criaturas, de todos los medios que el hombre tiene a su disposición y al final saca la conclusión lógica. Por lo tanto, para lograr el fin para el que Dios nos creó, tenemos que utilizar y desear los mejores medios que nos conducen a ese fin. Y en tercer lugar, dentro de esta importancia de las disposiciones, quiero hablar de algo que San Ignacio llama adiciones. Las adiciones en los ejercicios ignacianos no son otra cosa que consejos que él da para la oración. Y son cosas tan prácticas como es conveniente que hagas penitencia o no, es conveniente que duermas más o menos, es conveniente que antes de la meditación tú vayas pensando a qué vas, con quién vas, qué vas a hacer, quién te mira, es Dios. Y de esta manera, estas adiciones o consejos prácticos te van disponiendo para que cuando llegues a la oración, realmente logres el fin. Esto nos da una idea de la importancia que tienen nuestras disposiciones internas para toda la vida espiritual. Y por eso hago esta primera parte de la plática. Necesitamos construir nuestras disposiciones, pero las disposiciones se tienen que adecuar al fin que pretendemos. Entonces, si yo estoy hablando de la importancia de disponernos adecuadamente para obtener los frutos del santo sacrificio de la misa lo más eficazmente posible, necesitamos hacer un repaso, aunque sea brevemente, de qué es la misa,
y cuáles son los fines de la misa. Y eso es lo que vamos a hacer en esta primera parte, lo que queda de ella. Como les digo, voy leyendo ciertos textos que reflejan de una manera sintética, pero muy completa, lo que define qué es la misa o los fines, valiéndome de autores reconocidos. En primer lugar, el padre Andrés Azcárate, escritor de La Flor de la Liturgia, comenta: la misa es el sacrificio de la nueva ley en el cual se ofrece Jesucristo y se inmola incruentamente por toda la iglesia bajo las especias del pan y del vino, por ministerio del sacerdote, para reconocer el supremo dominio de Dios y aplicarnos a nosotros las satisfacciones y méritos de su pasión. Representa, pues, la misa, renueva y continúa sin disminuirlo ni aumentarlo el sacrificio del Calvario, cuyos frutos nos está continuamente aplicando. Es, dice Pío XII en la encíclica Mediator Dei, como el compendio y centro de la religión cristiana y el punto más alto de la Sagrada Liturgia. Esto ya nos está dando una pista. Compendio de la religión cristiana y el punto más alto de la Sagrada Liturgia. Ya esto nos empieza a hablar y a decir, esto, la misa, es algo sumamente importante. Simplemente voy a aclarar dos términos que de cara a la misa es muy importante que conozcamos, porque a veces damos por hecho que conocemos lo que significan y no siempre es el caso. Los dos conceptos son el de qué es la virtud de la religión, ¿sí? La virtud de la religión es una virtud adjunta a la justicia, a la virtud cardinal de la justicia, por la que el hombre da el verdadero culto y al verdadero Dios el culto debido. Entonces la religión abarca, implica esos ritos, esas ceremonias como homenaje que le es debido a Dios, ese es el culto, ¿verdad? Entonces la virtud de la religión es eso, darle el culto debido al verdadero Dios, al único Dios, y es parte de la justicia. Y sacrificio es un acto de religión, el acto de religión mediante el cual se ofrece al Ser Supremo una víctima en reconocimiento absoluto del absoluto dominio que tiene sobre todas las cosas y en señal de nuestra sujeción a su voluntad. Sacrificio, entonces, es un acto de la virtud de la religión por la cual se le ofrece a Dios, al Ser Supremo, una víctima, reconociendo que Él, Supremo Dios, tiene dominio absoluto sobre todas las cosas y que nos sometemos y nos sujetamos a Él en todo. Dirá el padre Martín von Cochem o de Cochem, el sacrificio es un don visible ofrecido únicamente a Dios por un ministro sagrado para reconocer la soberanía del Altísimo sobre todas las cosas. Es como un resumen. Les quiero leer ahora un extracto del libro del doctor Peter Kwasniewski. Es un liturgo reconocido en Estados Unidos, compositor también muy conocido y defensor acérrimo de la misa tradicional. En su libro Reclaiming Our Roman Catholic Birthright, que en español sería algo así como Reclamando nuestro derecho de nacimiento como católicos romanos, donde habla de la misa tradicional, tiene estas palabras que realmente resumen todo lo que abarca la misa. Él comenta: porque Dios es nuestro creador, nuestro redentor y nuestro santificador, le debemos todo. Le debemos una deuda de justicia y amor que jamás podremos pagar en el modo digno a su inmensa bondad y los dones que nos ha dado. No podemos adorarlo ni agradecerle lo suficiente. Somos incapaces de pedirle perfectamente todo lo que necesitamos. Debido a la caída del hombre, la única manera en que podemos ser amigos de Dios y alcanzar la vida eterna con Él es adhiriéndonos a Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro mediador, nuestra justicia. Totalmente consciente de nuestra dependencia de su gracia, Cristo instituyó los sacramentos a través de los cuales Él santifica nuestras almas en todas las necesidades, tanto individuales como sociales, de nuestras vidas. Esta es la razón por la cual la misa es la obra maestra de la sabiduría y misericordia divinas.
En ella, nuestro Señor hace presente su sacrificio en la cruz, mediante la oblación del mismo cuerpo y sangre que ofreció a su Padre por nuestra salvación, hace desaparecer los 2000 años que nos separan del Calvario y nos coloca directamente ante su cruz, sus santas llagas, su preciosa sangre, su corazón traspasado. Necesitamos unirnos a nuestro Redentor en su sacrificio en la cruz, de manera que la victoria que consiguió para toda la raza humana en general se pueda aplicar a cada uno de nosotros en particular. Su victoria sobre el pecado y la muerte se convierte en nuestra victoria, cuando y solo cuando nos hacemos uno con Cristo. Cuando nos unimos libremente a la ofrenda de Jesucristo a través de las manos del sacerdote, le damos a Dios la gloria y el honor que Él merece, la adecuada adoración que le debemos y que jamás podríamos darle por nosotros mismos. El Padre nos mira y dice: me has dado aquello que me agrada, mi Hijo unigénito en quien me complazco. Esta es la razón por la cual la misa es la oración más perfecta y la cosa más excelente que le podemos dar a Dios. San Pedro Julián Aymar, hombre de Eucaristía y gran santo francés del siglo XIX, dijo: sepan, oh cristianos, que la misa es el acto de religión más sagrado. No pueden hacer otra cosa para glorificar más a Dios, ni para mayor provecho de su alma, que asistir a misa devotamente y tan a menudo como sea posible. Una vez que nos damos cuenta de que la misa es en primer lugar una ofrenda a Dios para su gloria, entonces preguntaremos, y esto es importante, repito, dice, una vez que nos damos cuenta de que la misa es en primer lugar una ofrenda a Dios para su gloria, entonces preguntaremos, no ¿qué puedo sacar yo de ella? Aunque la verdad es que sí, obtenemos mucho de la misa, sino más bien estaríamos preguntando, ¿qué debo darle a Dios y cómo se lo puedo dar de la mejor manera posible? Esto es un punto clave de cara a nuestras disposiciones. Hacer ese cambio mental de no voy a misa en primer lugar yo a obtener algo, sino sabiendo que es una ofrenda a Dios, es el acto más excelente de religión, de darle el culto debido a Dios, que es sacrificio a Dios. Más bien preguntarnos, ¿qué debo darle a Dios y cómo se lo puedo dar de la mejor manera posible? En el Tratado de las 3 Edades de la Vida Interior, el padre Garrigou-Lagrange comenta: la Santa Misa debe ser cada mañana para todas las almas interiores la fuente eminente de la que desciendan y manen las gracias de que tanta necesidad tenemos durante el día. Si comprendiéramos a fondo el valor infinito de la misa cotidiana, veríamos que es a modo del nacimiento de un sol espiritual que renueva, conserva y aumenta en nosotros la vida de la gracia, que es la vida eterna comenzada. Mas con frecuencia, la costumbre de asistir a misa por falta de espíritu degenera en rutina, y por eso no sacamos del santo sacrificio el provecho que deberíamos sacar. La misa debe ser, pues, el acto principal de cada día y en la vida de un cristiano, y más de un religioso. Todos los demás actos no deberían de ser sino el acompañamiento de aquel. Cuanto es mayor la fe, confianza, religión y amor con que se asiste a ella, mayores son los frutos que en las almas produce. Aquí va otra clave. Es el acto principal de cada día y es el acto principal de la vida de un cristiano cualquiera. Ahora tenemos que comentar algo respecto a que la misa es tanto sacrificio como sacramento. Son las dos cosas. Y para esto me apoyo en un texto del padre Mateo Crowley de Beauvais, donde el folleto se llama La Santa Misa, Himno de Gloria. Comenta el padre Mateo: desgraciadamente, por falta de catecismo, los fieles los separan, lo que es sacrificio y sacramento. Y así, de hecho, invierten el orden y los valores del sacrificio y del sacramento.
no sin grave detrimento de la vida espiritual y eucarística de las almas. El sacrificio es la fuente inagotable de vida divina y el sacramento es el torrente que emana de esa fuente. El sacrificio es la ofrenda que de sí mismo hace al Padre el Verbo cuando dice: aquí vengo para hacer tu voluntad. En el sacrificio, el Verbo humanado se entrega al Padre como hostia. En el sacramento, como hostia también, se entrega a la Iglesia, al pueblo cristiano. Cristo víctima es la misma hostia en el sacrificio y en el sacramento, pero la hostia del sacrificio se ofrece al Padre, en tanto que la hostia del sacramento se da a los fieles. Si pues la excelencia de la hostia es idéntica en el sacrificio y en el sacramento, no así la calidad del que lo recibe. En el sacrificio, la excelencia del Padre es infinita. En el sacramento, los que la reciben no son sino un abismo de nada y de pecado. Son todavía muy numerosas las almas buenas, de buena voluntad, pero sin suficiente instrucción, y que van a misa solo para comulgar y no para participar en el gran sacrificio, no para glorificar a la Trinidad. Qué bien dijo aquel gran teólogo cuando afirmó: quien no aprecia grandemente el santo sacrificio de la misa no será un alma eucarística. Ese tal no aprecia, no puede apreciar la Sagrada Comunión, aunque comulgue a diario. En tales casos, la rutina y la ignorancia combinadas desempeñan un papel nefasto en esa devoción desabrida que es como leche descremada, dice el padre Mateo. Vemos aquí otro indicio importante, otra clave de cara a nuestras disposiciones. La misa no es ni primeramente ni principalmente para que vayamos a comulgar. Es sacrificio y es sacramento. Y es sacramento precisamente porque primero hay un sacrificio que se ofrece. Y entonces podemos nosotros recibir el sacramento. Esto hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando por cuestiones personales no podemos comulgar. No dejemos de ir a misa a ofrecer el sacrificio. O cuando por cualquier otro motivo nos sea imposible comulgar o no conveniente o como ustedes quieran verlo, ir al sacrificio tiene un mérito incalculable, independientemente de que comulguemos o no. Hay que tener esto en cuenta. El padre Garrigou-Lagrange nuevamente comenta: la Eucaristía es el más grande de los sacramentos, porque contiene en sí no solamente la gracia, sino a su mismo autor. Es el sacramento del amor por ser el fruto del amor que se entrega y por tener como primer efecto el acrecentar en nosotros el amor de Dios y de las almas en Dios. La recepción de la Eucaristía se llama comunión, o sea, íntima unión del corazón de Dios con el corazón del hombre, unión que nutre el alma y sobrenaturalmente la vivifica, y aún la deifica en cierto modo, al aumentar la gracia santificante que es participación de la vida íntima de Dios. Oh prodigio inefable, que el pobre servidor, esclavo y miserable se coma a su Señor. Esta es la sublime unión de la suprema riqueza con la pobreza. Y decir que la costumbre y la rutina no nos dejan ver con claridad el sobrenatural esplendor de este don infinito. Y por último, en este apartado, viene una cuestión importante, que es hablar de los fines y de los efectos de la misa. Y esto quizá de las 4 cosas que hemos hablado dentro de este Construyendo Nuestras Disposiciones, es lo que más nos va a orientar respecto a cómo debemos adecuarnos a la misa, con qué preparación, precisamente porque son los fines y los efectos de la misa. Apoyándonos en el conocido teólogo, el padre Rollo Marín, de su Teología de la Perfección Cristiana, esto está en el 2º tomo, cuando habla del sacramento de la Eucaristía, primero menciona, son nociones previas, 3 cositas simplemente a modo de recuerdo: la Santa Misa, como reproducción que es del sacrificio redentor, tiene los mismos fines y produce los mismos efectos que el sacrificio de la cruz. Recordemos que la misa es la representación del sacrificio de Cristo en la cruz, por lo tanto, los efectos que produce son los mismos.
Segundo, el valor de la misa es en sí mismo rigurosamente infinito, precisamente porque el que se ofrece es Dios mismo. Pero esto es el valor, pero sus efectos en cuanto que dependen de nosotros no se nos aplican sino en la medida de nuestras disposiciones interiores. Como comentaba, es lo que llamamos el efecto de los sacramentos, ya sea ex opere operato o la otra expresión es ex opere operantis. ¿Qué significa esto? Brevemente, ex opere operato, literalmente es por la obra realizada. Es decir, los sacramentos, simplemente por el hecho de que se realizan, producen la gracia de un modo infalible en el alma en virtud del rito sacramental que se lleva a cabo. Esto obviamente confiere la gracia mientras no se ponga un obstáculo, por ejemplo, el estar en vida de gracia para recibir la comunión, ¿no? Sin embargo, la mayor o menor cantidad de gracia sí depende de las disposiciones del sujeto que lo recibe. Esta disposición subjetiva se denomina con la fórmula ex opere operantis, que literalmente significa por la acción del que actúa, en este caso los que estamos recibiendo el sacramento. Y la tercera noción que había que recordar, la Santa Misa como verdadero sacrificio que es, realiza propísimamente las 4 finalidades del mismo sacrificio, que son adoración, reparación, petición y acción de gracias. Que esto creo que todos lo conocemos, pero es conveniente recordarlo de cara a lo que estamos hablando, las disposiciones. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos y tratar de comprender por qué es tan importante que nuestras disposiciones se adecúen a cada uno de estos fines. En primer lugar, la adoración. El sacrificio de la misa rinde a Dios una adoración absolutamente digna de Él, rigurosamente infinita. Este efecto lo produce siempre, infaliblemente, ex opere operato, aunque celebre la misa un sacerdote indigno y en pecado mortal incluso. La razón es porque este valor latréutico o de adoración depende de la dignidad infinita del sacerdote principal, del sumo sacerdote que lo ofrece, y del valor de la víctima ofrecida, que son el mismo Jesucristo, Dios mismo. Con ella, con el sacrificio de la misa en este fin, con ella le damos a Dios todo el honor que se le debe en reconocimiento de su soberana grandeza y supremo dominio. Y esto del modo más perfecto posible, en grado rigurosamente infinito. Por razón del sacerdote principal y de la víctima ofrecida, una sola misa glorifica más a Dios que le glorificarán en el cielo por toda la eternidad todos los ángeles y santos y bienaventurados juntos, incluyendo la misma Santísima Virgen María, Madre de Dios. Repito esto porque es importantísimo de cara a cómo nosotros vivimos la misa y con qué disposición. Por razón del sacerdote principal y de la víctima ofrecida, una sola misa glorifica más a Dios, que le glorificarán en el cielo por toda la eternidad todos los ángeles y santos y bienaventurados juntos, incluyendo la misma Santísima Virgen María, Madre de Dios. Esto nos tendría que convertir, esto nos tendría que generar un deseo de jamás faltar a misa y de aprovechar lo más posible todas las misas que tenemos a nuestro alcance. En retorno, continúa, en retorno de esta incomparable glorificación, Dios se inclina amorosamente a sus criaturas. De ahí procede el inmenso valor de santificación que encierra para nosotros el santo sacrificio del altar. Segundo fin, la reparación. Después de la adoración, ningún otro deber más apremiante para con el Creador que el de reparar las ofensas que de nosotros ha recibido. Y también en este sentido, el valor de la Santa Misa es absolutamente incomparable, ya que con ella ofrecemos al Padre la reparación infinita de Cristo con toda su eficacia redentora. Acuérdense, el valor. Claro, este efecto no se aplica en toda su plenitud infinita.
porque en realidad bastaría una sola misa para reparar con gran sobreabundancia todos los pecados del mundo y liberar de sus penas a todas las almas del purgatorio, sino que el efecto se aplica en grado limitado y finito según nuestras disposiciones. Esto es importante. En este aspecto, en el fin de lo que es la misa como un acto de reparación, aunque el valor de la eficacia redentora de Cristo es infinito, el efecto de esa reparación ya en lo personal va a ser dependiendo de nuestras disposiciones. Aún así, sin embargo, a pesar de que el efecto se aplica a nosotros según la disposición, nos alcanza siempre, mientras nosotros no estemos poniendo impedimento, obstáculo, nos alcanza la gracia actual necesaria para el arrepentimiento de nuestros pecados. Es decir, si yo estoy en vida de gracia y estoy en misa, participo de la misa, por estar ahí con la intención de estar, me confiere la gracia actual para yo arrepentirme de mis pecados, cada vez con mayor dolor, perfecta contrición. Consecuencia de esto es que nada puede hacerse más eficaz para obtener de Dios la conversión de un pecador como ofrecer por esa intención el santo sacrificio de la misa, rogando al mismo tiempo al Señor quite del corazón del pecador los obstáculos para la obtención infalible de esa gracia. Yo escucho con mucha frecuencia, ¿qué hago con mi esposo? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hija? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué hago con este familiar, con esta amistad que no cree en Dios, no ama a Dios, está lejano? La misa. La misa vivida para alcanzar estos frutos para las almas, para su conversión, es quizá una de las obras de caridad más importantes que debemos realizar. Y en segundo lugar, dentro de la reparación también, independientemente de nuestras disposiciones, bueno, aquí sí implica la disposición, cuando yo participo de misa estando en vida de gracia, remite siempre, infaliblemente, si yo no pongo obstáculo, al menos parte de la pena temporal que yo tenía que pagar por mis pecados en este mundo o en el otro. Ahora, ¿cuánta pena va a remitir? El grado sí va a depender de mi disposición. De ahí que la Santa Misa también se aproveche para las almas del purgatorio. Y nuevamente digo, el grado y medida de esta remisión depende de nuestras disposiciones. La consecuencia de esto es que ningún sufragio aprovecha tan eficazmente a las almas del purgatorio como la aplicación del santo sacrificio de la misa. Y ninguna otra penitencia sacramental puede imponer los confesores a sus penitentes cuyo valor satisfactorio pueda compararse de suyo al de una sola misa ofrecida a Dios. Penitencia en la confesión, una buena penitencia, quizá la mejor de todas, como valor satisfactorio, obviamente, una misa bien vivida. Tercera finalidad de la misa, petición. Cristo se ofrece en la Santa Misa al Padre para obtenernos por el mérito infinito de su oblación todas las gracias de vida divina que necesitamos. Por eso, la fuerza impetratoria de la Santa Misa es incomparable. De suyo, ex opere operato, infalible e inmediatamente mueve a Dios a conceder a los hombres todas cuantas gracias necesiten, sin ninguna excepción. Si bien la colación efectiva de esas gracias se mide por el grado de nuestras disposiciones y hasta puede frustrarse totalmente por el obstáculo voluntario que le pongan las criaturas. Es decir, con el valor impetratorio de Cristo que suplica al Padre nos conceda todas las gracias, esa petición que Él hace, digamos que abre las compuertas del cielo e inclina a Dios para que nos dé todo lo que necesitamos. Pero es como si yo me acercara a la misa con un vasito de agua y lo que me va a llegar es lo que cabe en ese vaso. Va a depender de mi disposición. Cuanto más yo ensanche mi disposición interior para recibir todas las gracias que Dios me quiere dar y con intensidad, tanto más voy a poder aprovechar. Al incorporarla a la Santa Misa, nuestra oración no solamente entra en el río caudaloso de las oraciones litúrgicas, sino que se confunde con la oración infinita de Cristo.
El Padre le escucha siempre y en atención a Él nos concederá a nosotros todo cuanto necesitemos. Consecuencia de esto es que no hay novena ni triduo que se pueda comparar a la eficacia impetratoria de una sola misa. Lo que no obtengamos con la Santa Misa, jamás lo obtendremos con ningún otro procedimiento. Es indudable que Dios concede muchas gracias a través de estos otros medios, pero coloquemos cada cosa en su lugar, la misa por encima de todo. Queremos que el gobierno en México sea de acuerdo a la mayor gloria de Dios. Ofrezcamos la Santa Misa por los gobernantes, por su conversión. Queremos que los miembros de nuestras familias se enamoren de Dios y lo sigan y que nosotros seamos santos. Ofrezcamos la misa pidiendo por esto. Queremos que se acaben los males que están afligiendo a la humanidad. Ofrezcamos la Santa Misa. Lo que no obtengamos con la Santa Misa, jamás lo obtendremos con ningún otro procedimiento. ¿Por qué? Porque el valor de una misa es infinito. Y lo que de ahí podemos alcanzar de Dios, porque Él escucha a su Hijo en favor nuestro, es infinito, pero va a depender de nuestra disposición, con cuánto fervor, con cuánta devoción, con qué intensidad de deseo de unirnos a Dios, vivamos la misa. Por último, el último fin, la acción de gracias. Los inmensos beneficios de orden natural y sobrenatural que hemos recibido de Dios nos han hecho contraer para con Él una deuda infinita de gratitud. Por la Santa Misa ofrecemos al Padre un sacrificio eucarístico o de acción de gracias que supera nuestra deuda rebasándola infinitamente, porque es el mismo Cristo quien se inmola por nosotros y en nuestro lugar da gracias a Dios por sus inmensos beneficios. Y a la vez es una fuente de nuevas gracias. Este efecto eucarístico o de acción de gracias lo produce la Santa Misa por sí misma, siempre, infaliblemente, ex opere operato, independientemente de nuestras disposiciones. Entonces vemos que de los 4 fines, el de adoración y el de acción de gracias, se producen siempre, porque el que ofrece, el que adora, el que da gracias es Cristo mismo y tiene un valor infinito, eso independientemente de nuestra disposición. Y la impetración y la expiación o la propiciación se van a aplicar a nosotros esos efectos en la medida de nuestras disposiciones. En la flor de la liturgia, el padre Andrés Azcárate dice: cuando se asiste a la misa, se deben tener siempre en cuenta estos 4 fines, entre los cuales se puede repartir toda su liturgia, pues toda ella ha sido compuesta en vista de estas grandes y generales intenciones. Por eso la misa llena todas las necesidades y satisface todas las aspiraciones del alma y resume en sí toda la esencia de la religión. En ella es Jesucristo mismo el que actúa. Él es el que adora a su Padre por nosotros, el que agradece sus beneficios, el que le pide gracias, Él el que le aplaca. De ahí que sea la misa la mejor adoración, la mejor acción de gracias, la mejor oración impetratoria y el mejor acto de expiación. Ninguna práctica de piedad puede igualar a la misa, y ningún acto de religión, público ni privado, puede ser más grato a Dios y útil al hombre. De ahí que deba ser ella la devoción por excelencia del cristiano. El padre Rollo Marín concluirá con el siguiente texto. Tales son, a grandes rasgos, las riquezas infinitas encerradas en la Santa Misa. Por eso los santos, iluminados por Dios, la tenían en grandísimo aprecio. La fuente de su espiritualidad, el sol resplandeciente alrededor del cual giraban todas sus actividades. Vuelvo a repetir esto porque es lo fundamental que nos va a llevar a construir las adecuadas disposiciones para obtener de la misa el mayor fruto posible. Necesitamos tener esta actitud. La misa era el centro de su vida, la fuente de su espiritualidad, el sol resplandeciente alrededor del cual giraban todas sus actividades. No es, si tengo tiempo voy a misa, cuando pueda voy a misa, si alcanzo voy a misa, qué flojera ir a misa. Es todo lo contrario. El centro de mi vida tiene que ser la misa.
La fuente de toda mi espiritualidad tiene que ser la misa. Todas las demás actividades, sean cuales sean, tendrían que girar en torno de la misa. Nuestras vidas tendrían que ser una prolongación de la misa, una preparación para la misa, un vivir la misa en el día a día. Dice el padre Rollo Marín, pero para obtener de su celebración o audición el máximo rendimiento santificador, es preciso insistir en las disposiciones necesarias por parte del que la celebra o la oye. Y entonces volvemos a este retablo en forma de tríptico y pasamos a la segunda imagen que está del lado derecho. Esta imagen que ustedes pueden ver ahí, que vamos a ampliar, es la imagen de un sacerdote en lo que se supone es una sacristía y se está revistiendo para celebrar la misa. Se ve que es un sacerdote que celebra la misa tradicional. Están ahí los tricornios o los bonetes. Y bueno, como él trae puesto el lamito, vamos a hablar sobre esto. Esta es la imagen que ahora quisiera que pudiéramos asociar con lo que vamos a hablar. A esta parte le vamos a llamar revestirnos de justicia. Entonces, la primera fue construyendo las disposiciones. ¿Qué es la misa? ¿Qué se hace en la misa? ¿Cuáles son los fines de la misa? Para que yo pueda entender y adecuar mi preparación a ese acto que vamos a realizar, al que vamos a asistir. Pero ahora nos metemos, digamos, en el meollo, en lo principal. Entonces, ¿cuáles son las disposiciones adecuadas para el santo sacrificio de la misa y de la comunión? Dice el padre Rollo Marín en la Teología de la Perfección Cristiana: alguien ha dicho que para celebrar u oír dignamente una sola misa harían falta 3 eternidades. Una para prepararse, otra para celebrarla u oírla y otra para dar gracias. Es decir, se necesitaría tanto para poder celebrar o participar en la misa de manera digna. Necesitaríamos realmente 3 eternidades para prepararnos, para vivirla y para dar gracias. Toda preparación será poco, por diligente y fervorosa que sea. ¿Por qué he puesto esta imagen y por qué el título de esta segunda parte lo llamamos revestirnos de justicia? Porque la imagen es precisamente lo que nosotros deberíamos de hacer como laicos, como un reflejo de lo que hacen los sacerdotes antes de celebrar la misa. El sacerdote, mientras se reviste, al menos en la liturgia tradicional, va colocándose los diferentes ornamentos sacerdotales a la vez que va pronunciando, va diciendo ciertas oraciones que precisamente lo disponen para la celebración del santo sacrificio. Al lavarse las manos, el sentido espiritual de la ablución es la pureza interior y reza esta oración: da, Señor, fuerza a mis manos para limpiar toda mancha inmunda, para que con una mente y un cuerpo limpios pueda servirte. Mientras se pone el amito, el sentido espiritual es la pureza de pensamiento. Y va diciendo la siguiente oración: pon, Señor, sobre mi cabeza el casco de salvación para rechazar los asaltos del enemigo. Mientras se coloca el alba, el sentido espiritual de esto es la santidad e inocencia. Y va rezando la siguiente oración: hazme puro, Señor, y limpia mi corazón, para que, santificado por la sangre del Cordero, pueda gozar de las delicias eternas. Mientras se coloca el cíngulo, el sentido espiritual de este es la castidad, y va orando lo siguiente: cíñeme, Señor, con un cíngulo de pureza, y extingue en mis carnes el fuego de la concupiscencia, para que permanezca en mí la virtud de la continencia y de la castidad. Mientras se coloca el manípulo, el sentido espiritual de esto es desterrar el temor al trabajo y engendrar amor a las obras de Dios. Y mientras hace esto va orando: merezca, Señor, llevar el manípulo del llanto y del dolor, para poder recibir con alegría el premio de mis trabajos. Mientras se coloca la estola, el sentido espiritual de esto es el signo de autoridad y dignidad sacerdotal, y va orando: devuélveme, Señor, la túnica de la inmortalidad que perdí por el pecado de los primeros padres, y aunque me acerco a tus sagrados misterios indignamente, haz que merezca, no obstante, el gozo eterno. Y por último, cuando se coloca la casulla, cuyo sentido espiritual es el signo del yugo suave de Cristo y de la caridad que lo recubre todo,
Va orando. Señor, que dijiste, mi yugo es suave y mi carga ligera, haz que lo lleve de tal manera que alcance tu gracia. Si ponemos atención al significado espiritual de estos ornamentos sacerdotales, a la oración que está detrás de ellos, todo lo que va haciendo en el sacerdote es disponer su mente, su corazón y su voluntad. Lo va, podríamos decir, revistiendo de virtudes necesarias, convenientes a su ministerio. Es decir, cuando el sacerdote se coloca estos ornamentos, se reviste de justicia de estas virtudes. Y, como comentaba, las disposiciones de los fieles deberían aproximarse en parte a estas virtudes propias del sacrificio que vamos a ofrecer con Jesucristo y el sacerdote. Que cuando veamos nosotros al sacerdote revestido saliendo de la sacristía, recordemos esto: tenemos que revestirnos de justicia, tenemos que revestirnos de las virtudes adecuadas para poder participar también adecuadamente del santo sacrificio de la misa. Estas disposiciones deberán verse reflejadas en la decencia de los vestidos, el recogimiento, el silencio en la casa de Dios, la pureza, la modestia, una vida santa, obras de fe, y todo esto unirlo a Cristo en la Santa Misa como ofrenda. El padre Martín de Cochem dice lo siguiente: ¿cuánto se aflige la Iglesia al ver a tantos de sus hijos asistir sin devoción al santo sacrificio? Se preocupan de cuanto les rodea, miran quién entra y quién sale, rezan con los labios sin que el corazón tome la menor parte, se sientan perezosamente aún después de la elevación. Tal es su conducta en presencia del Dios 3 veces santo. La Iglesia nos impone el respeto hacia la Santa Misa por estas palabras. Esto es del Concilio de Trento. Reconocer que los cristianos no pueden realizar obra más santa y divina que este tremendo misterio equivale a reconocer que todo cuidado y diligencia son pocos para hacerlo con pureza de corazón, con piedad y edificación. No es necesario para esto experimentar la devoción de una manera sensible. Basta tener, y esto es importante, una firme voluntad de asistir atenta y respetuosamente. Es decir, no necesito sentir bonito, sentir gorgoritos de amor. La mejor manera como yo puedo estar en misa es tener la voluntad de asistir lo más atentamente que yo pueda, lo más respetuosamente que yo pueda. La verdadera piedad no consiste, en efecto, en una dulzura interior, sino en servir fielmente a Dios. Recordemos, ¿qué debo darle yo a Dios? ¿Y cómo lo puedo hacer de la mejor manera? La misa no se trata de nosotros, se trata de Dios. No temáis pues cuando en la misa no sintáis aquellas delicias espirituales que os parecerían tan consoladoras. Humillaos, reconoceos indignos de tales favores y seguid con fe el santo sacrificio. Y explica brevemente. Cuando hablamos de devoción, ¿qué significa eso de participar con devoción, con fervor, con piedad? Dice, la piedad o la devoción consiste, según los maestros de la vida espiritual, en un acto interior de religión mediante el cual tenemos una voluntad pronta y generosa de hacer lo que Dios quiere que hagamos y sufrir lo que Dios quiere que suframos. Es decir, una persona devota no es la persona que todo el tiempo está rezando devociones, porque devociones no son lo mismo que la virtud que la devoción. La virtud de la devoción consiste en que nuestra voluntad está pronta y generosa para hacer lo que Dios quiere que hagamos y sufrir lo que quiere que suframos. Por lo tanto, no se necesita tener consolación espiritual ni sentir bonito para yo poder vivir bien la misa o incluso la oración. Basta con que yo esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, porque Él quiere que yo esté ahí, porque Él quiere que yo ofrezca el sacrificio también y sufrir lo que quiere que suframos. San Alfonso María de Ligorio, en su folleto de La Misa Atropellada, que aunque está dirigida a los sacerdotes, podemos sacar mucho provecho nosotros, recomendará vivamente para los sacerdotes como preparación próxima a la misa la oración mental, la meditación durante por lo menos media hora, así como cultivar un vivo recuerdo de la pasión de Jesucristo.
Antes de acercarse a celebrar, recomendaba al sacerdote recogerse al menos unos instantes para pensar en la excelsa obra que iba a ejecutar. El padre Van Kochem dirá, al ir a la iglesia debes considerar a dónde vas y qué vas a hacer. No vas al templo para orar solamente como el fariseo y el publicano. Vas para hacer una oblación, vas para rendir a Dios el culto más perfecto, para presentarle la ofrenda más querida. Esto nos puede servir a nosotros también, antes de comenzar la misa. Preguntarnos, ¿a qué voy? O si ya estoy en la iglesia, ¿a qué he venido? ¿Para qué? Y esto nos va a ayudar a recogernos. Si previo a estar en misa, a participar en misa, podemos disponer de tiempo para hacer oración mental, esto nos va a ayudar muchísimo para entrar a la misa con las mejores disposiciones posibles. El padre Rollo Marín, en Teología de la Perfección Cristiana, y esto es ya lo que vamos a seguir para lo que queda de esta parte, él tiene muy estructurado las disposiciones que se recomiendan para vivir mejor la Santa Misa, y se dividen entre disposiciones para lo que es el santo sacrificio de la misa y las disposiciones para comulgar adecuadamente. En cuanto a vivir la misa, es la primera, disposiciones para el santo sacrificio, divide entre lo que son disposiciones externas y disposiciones internas. En cuanto a las externas, dice, para el sacerdote consistirán en el perfecto cumplimiento de las rúbricas y ceremonias que la Iglesia señala. Para el simple fiel, en el respeto, silencio, modestia y atención con que la debe oír. Y para iluminar esto de respeto, silencio, modestia y atención, voy a apoyarme en unos textos del padre Martín de Kochem y otros que vengan por ahí que ya les diré de quién son. Entonces, en primer lugar, dice el padre Martín, ¿con qué fervor, con qué silencio, con qué atención no deberemos asistir al verdadero sacrificio? Los primeros cristianos nos han dado en este particular admirables ejemplos. Según el testimonio de San Juan Crisóstomo, y comenta, al entrar en la iglesia besaban humildemente el suelo y guardaban durante la misa tal recogimiento que bien hubiera podido creerse era aquello un lugar enteramente desierto. ¿Qué pensar de tantos cristianos que están en la iglesia y en la misa de la misma manera que en la calle o en sus casas? Los ángeles prosternados delante de su Señor le adoran temblorosos y ellos dejan vagar por todas partes su mirada curiosa y provocativa. Se ocupan de las personas presentes, piensan en los negocios del mundo y sus vanidades, hablan sin pudor de cosas inútiles y tal vez pecaminosas. A imitación de los mercaderes del templo, hacen de la casa de oración una cueva de ladrones. Si la simple curiosidad es ya una falta, ¿qué decir de las palabras inútiles, siendo como es más fácil guardar la lengua que los ojos? Además de la ofensa hecha a Dios, esta charlatanería escandaliza al prójimo y le distrae en sus oraciones. Para terminar, censuraré todavía otro deplorable abuso, y es el que cometen aquellas señoras y jóvenes que van a la misa ataviadas como para ir a un baile o al teatro. El traje llamativo y el lujo desenfrenado excitan deseos pecaminosos aún en varones serios. Como vemos, aquí se está tocando el punto del respeto, el silencio, el recogimiento, la modestia en el vestir. ¿Qué es la modestia? Es una virtud moral adjunta a la templanza que modera las acciones exteriores del hombre. No solo es cómo voy vestido, es cómo me comporto, cómo hablo. Por ejemplo, una persona que dice muchas malas palabras en su hablar es una persona inmodesta, que no es adecuado al lugar, al fin, etc. Entonces, entre otras cosas, la modestia lo que hace es modera nuestras acciones exteriores, el movimiento de nuestro cuerpo y todo lo que pertenece al aparato exterior, los gestos, el vestir, el adorno, el decoro, etc. Preguntarnos con esto que sabemos ahora, qué es la misa, a qué vamos, cuáles son las finalidades. Hagamos un examen de conciencia todos si realmente nuestra manera de comportarnos en la misa es la más adecuada, es la apropiada a lo que estamos haciendo. Si nuestra manera de vestir realmente refleja
lo que estamos viviendo, o si hemos equiparado la misa a ir a hacer ejercicio, a, como dice aquí el padre, a ir a un baile, pero no refleja la dignidad y la sacralidad de lo que estamos haciendo. Y esto de la modestia no se aplica solo a las mujeres, se aplica también a los hombres. ¿Con qué recogimiento, con qué fervor, con qué respeto? Esto de respetar la oración del prójimo, respetar que estamos en la casa de Dios, no en un auditorio, no en la calle, no en una fábrica, no en la casa, que es un lugar de oración donde se va a realizar ni más ni menos el santo sacrificio. Todas estas cosas hay que considerarlas y en la medida en que las vamos viviendo y vamos haciendo, vamos viviendo ese lex credendi, lex orandi, es decir, hay esa estrecha relación entre lo que creemos y lo que vivimos y lo que oramos, entonces vamos a poder aprovechar mejor para adquirir esos frutos del santo sacrificio en un grado mayor. ¿Qué disposiciones internas recomienda? La mejor de todas es identificarse con Jesucristo, que se inmola en el altar, ofrecerle al Padre y ofrecerse a sí mismo con Él, en Él y por Él. Esta es la hora de pedirle que nos convierta en pan, para ser comidos por nuestros hermanos con nuestra entrega total por la caridad. Unión íntima con María al pie de la cruz, con San Juan, el discípulo amado, con el sacerdote celebrante, nuevo Cristo en la tierra. Unión a todas las misas que se celebran en el mundo entero. No pidamos nunca nada a Dios sin añadir como precio infinito de la gracia que anhelamos. Señor, por la sangre adorable de Jesús, que en este momento está elevando en su cáliz un sacerdote católico en algún rincón del mundo, una manera de ofrecer al Padre. El doctor Peter Kwasniewski, en este mismo libro que les mencioné, comenta: antes de recibir la Eucaristía debemos adorar al mismo Señor Eucarístico. Adorar es reconocer la realidad de Dios, su autoridad, su realeza, su soberanía absoluta sobre nosotros. Es decirle: eres el principio y fin, el primero y el último. Soy tuyo, te pertenezco, me someto a ti, deseo hacer tu voluntad, dispón de mí como desees. La vocación cristiana común es siempre la de ofrecerse a sí mismo, todo lo que uno tiene y todo lo que uno es, a Dios, al Padre, a través del Hijo, en el Espíritu Santo. Lo que se ofrece no es simplemente el cuerpo y sangre de nuestro Señor, sino el totus Christus, el Cristo completo, la Iglesia en su cabeza y miembros. En otras palabras, Cristo no se ofrece Él solo, sino que todos y cada uno somos ofrecidos con Él en la medida en que nos unimos a Él por la fe y el amor. La mejor manera de yo vivir la misa es tener esta actitud: yo me ofrezco junto con Cristo al Padre. Santa Matilde oyó en cierta ocasión que nuestro Señor le hablaba así durante la misa: te doy mi amor, mis oraciones, mi pasión, para que a la vez puedas tú ofrecérmelas. Dámelas y te las devolveré multiplicadas, y cada vez que me las ofrezcas, las duplicaré de nuevo. Así, el hombre recibe el céntuplo en el tiempo y la gloria infinita en la eternidad. De nuevo, el padre Garrigou-Lagrange dice: para oír bien la misa, con fe, confianza verdadera, piedad y amor, se la puede seguir de diferentes maneras, prestando atención a las oraciones litúrgicas, meditando en la pasión y muerte del Salvador y considerarse al pie de la cruz con María, Juan y las santas mujeres, o cumpliendo en unión con Jesús los 4 deberes que tenemos para con Dios y que son los fines mismos del sacrificio: adoración, reparación, petición y acción de gracias. Sea cualquiera la manera como oigamos la Santa Misa, se ha de insistir en una cosa importante, y es sobre todo que hemos de unirnos íntimamente a la oblación del Salvador, sacerdote principal del sacrificio, y ofrecer con él a él mismo, a su eterno Padre, acordándonos que esta oblación agrada más a Dios que lo que pudieran desagradarle todos los pecados del mundo. Repito, acordándonos que esta oblación agrada más a Dios que lo que pudieran desagradarle todos los pecados del mundo. También hemos de ofrecernos a nosotros mismos y cada día con mayor afecto y presentar al Señor nuestras penas y contrariedades, pasadas, presentes y futuras. Y en cuanto a disposiciones para comulgar,
Hay que distinguir una doble preparación, que sería la remota y la próxima. El Papa San Pío X, al hablar de la preparación remota, en el decreto Sacra Tridentina Synodus del 20 de diciembre de 1905, determina que para recibir la comunión frecuente y aún diaria se requieren las siguientes condiciones, y son 4. Estar en estado de gracia, tener recta intención, es decir, que no se comulgue por vanidad o rutina, sino por el verdadero deseo de agradar a Dios. Intención recta, dice el padre Garrigou-Lagrange, quiere decir que aquel que se acerca a la Santa Comunión no lo haga movido por la costumbre, ni por vanidad, ni por cualquier otra razón humana, sino que pretenda, y esto es lo más importante, únicamente responder a la voluntad del Señor, unirse a Él más estrechamente por la caridad y mediante este divino remedio, sanar sus enfermedades y sus culpas. Esa recta y piadosa intención de que se habla aquí ha de ser manifiestamente sobrenatural o inspirada por motivos de fe. O sea, es por amor a Dios que yo hago esto, por mi salvación eterna. O sea, por el deseo de conseguir la gracia de servir mejor a Dios y de evitar el pecado. Si junto con esta fundamental intención se mezclase alguna otra secundaria de vanidad o deseo de ser alabado, este motivo secundario y accidental no impediría que fuese buena la comunión, aunque disminuiría su provecho. Los frutos que de ella saquemos de la comunión serán tanto más abundantes cuanto esa recta y piadosa intención fuere más pura e intensa. Por lo tanto, cuanto más yo me prepare, tenga el deseo de recibir a nuestro Señor por el único y exclusivo deseo de estar con Él, unirme a Él, aumentar la vida de gracia en que Él aumente en mí, desterrar todo pecado en mi vida, en esa medida los frutos serán más abundantes. Una sola comunión ferviente es, pues, mucho más provechosa que muchas hechas con tibieza. Y esto que nos ayude para tratar de recibir cada comunión, la que sigue, con todavía mayor devoción y fervor. Tercer condición o disposición. Es muy conveniente estar limpio de pecados veniales, pero no es absolutamente necesario. La comunión ayudará a vencerlos. Es decir, tendríamos que tener, es bueno que tengamos desapego al pecado venial habitual. Ya no estamos hablando aquí de los mortales, estamos hablando de, Señor, quiero dejar de pecar, quiero dejar de ofenderte. Y no como una persona alguna vez me dijo, ¿verdad? Pues es que yo ya no cometo sus pecados grandes, cometo de los normales. Y digo, bueno, realmente ningún pecado es normal, es una desviación, es un desorden, es una ofensa, es un crimen hecho a Dios, cometido contra Dios. Tenemos que cambiar esa mentalidad de que con tal de que sean veniales, ¿qué más da? Quien ama a Dios quiere dejar de pecar. Y como dicen autores de la vida espiritual, el principio de la vida espiritual es dejar de pecar, no es el fin. ¿Sí? Estamos en pañales, necesitamos dejar de ofender a Dios para elevarnos a la cumbre de la santidad. Y cuarto, se recomienda la diligente preparación y acción de gracias, es decir, prepararse para el acto de la comunión y hacer una buena acción de gracias. Dice, es evidente que las personas que quieran adelantar seriamente la perfección cristiana han de procurar intensificar hasta el máximo estas condiciones. Su preparación remota ha de consistir en llevar una vida digna del que ha comulgado por la mañana y ha de volver a comulgar al día siguiente. Hay que insistir principalmente en desechar todo apego al pecado venial, sobre todo al plenamente deliberado, y en combatir el modo tibio e imperfecto de obrar, lo cual supone la perfecta abnegación de sí mismo y la tendencia a la práctica de lo más perfecto para nosotros en cada caso, habida cuenta de todas las circunstancias. Esa fue la preparación remota. Y en la preparación próxima, o sea, todo esto que acabamos de decir es lo que podemos hacer para disponernos incluso previo a la misa, previo a que estemos participando en la misa. Y la preparación próxima es, ya estando en misa, qué actitudes, qué condiciones, qué disposiciones debería yo fomentar en mí, próximo a ya recibir la comunión. 4 son las principales disposiciones que se han de procurar en el alma, implorándolas de Dios con humildad y perseverante insistencia. Son fe viva, humildad profunda, confianza ilimitada y hambre y sed de comulgar.
En cuanto a fe viva, obviamente la Eucaristía es por autonomacia el Mysterium Fidei, ya que en ella nada de Cristo lo percibe la razón natural. Nuestros sentidos no ven a Dios en la Eucaristía. Santo Tomás de Aquino nos recuerda que en la cruz se ocultó solamente la divinidad, pero en el altar desaparece incluso la humanidad santísima. Y esto exige de nosotros una fe realmente viva, pero no solo es en este sentido de creer que Dios está ahí en la Eucaristía, sino también de cara a que yo voy a recibir a Dios dentro de mí. Y esto me ayuda a considerar mi alma leprosa, llena de pecado, pero repetir con fe vivísima como el leproso del Evangelio: Señor, creo que si tú quieres puedes limpiarme. Con una fe viva, intensa, ardiente, hemos de acercarnos a la comunión. Humildad profunda. No hay que olvidar que cualquiera que sea el grado de santidad que actualmente poseamos, que hemos sido rescatados del infierno, que somos expresidiarios de Satanás. El cristiano que haya tenido la desgracia de cometer alguna vez en su vida un solo pecado mortal debería estar siempre anonadado de humildad. Por lo menos al acercarse a comulgar, repitamos por 3 veces con sentimiento de profundísima humildad y vivísimo arrepentimiento la fórmula sublime del centurión: Domine non sum dignus, Señor, no soy digno. Y hacerlo con esta humildad profunda. Esos gestos, estas oraciones de misa nos ayudan a disponernos en este sentido. Confianza ilimitada. Es preciso que el recuerdo de nuestros pecados nos lleve a la humildad, pero no al abatimiento. Jesucristo es el gran perdonador, que acogió con infinita ternura a todos los pecadores que se le acercaron en demanda de perdón. No ha cambiado esa condición, nos podemos acercar con Él con esa confianza de que también nos va a recibir con bondad y misericordia. Y por último, hambre y sed de comulgar. Santa Catalina de Siena decía: cada uno lleva su cirio encendido, es decir, los santos deseos con que recibe la comunión. Tener hambre de comulgar. Es esta la disposición que más directamente afecta a la eficacia santificadora de la Sagrada Comunión. Esta hambre y sed de recibir a Jesús sacramentado, que procede del amor y casi se identifica con él, ensancha la capacidad del alma y la dispone a recibir la gracia sacramental en proporciones grandísimas. La cantidad de agua que se coge de la fuente depende en cada caso del tamaño del vaso que se lleva. Si nos preocupáramos de pedirle ardientemente al Señor esta hambre y sed de la Eucaristía y procuráramos fomentarla con todos los medios a nuestro alcance, muy pronto seríamos santos. Cada una de nuestras comuniones debería de ser más fervorosa que la anterior, aumentando nuestra hambre y sed de la Eucaristía, porque cada nueva comunión aumenta el caudal de nuestra gracia santificante y nos dispone en consecuencia a recibir al Señor al día siguiente con un amor no solo igual, sino mucho mayor que el de la víspera. Esas son pues las disposiciones para recibir con el mayor provecho posible la comunión. Y por último, acción de gracias. Cristo, dice el Padre Roy Marín, Cristo está presente en nuestro corazón y nada desea tanto como llenarnos de bendiciones. La mejor manera de dar gracias consiste en identificarse por el amor con el mismo Cristo y ofrecerle al Padre con todas sus infinitas riquezas como oblación suavísima por las 4 finalidades del sacrificio, como adoración, reparación, petición y acción de gracias. Hay que evitar a todo trance el espíritu de rutina que esteriliza la mayor parte de las acciones de gracias después de comulgar. Es conveniente prolongar la acción de gracias media hora por lo menos. Aquí también habría que hacer un examen de conciencia. ¿Qué tanto hemos decaído nosotros en nuestra gratitud hacia Dios después de recibir en la comunión? ¿Por qué ya no nos quedamos a hacer la acción de gracias? Como le decía a una persona hace poco, cuando la sanitización está por encima de la acción de gracias, a eso se le puede llamar satanización, realmente. Y no le echemos la culpa al COVID, no le echemos la culpa a otros. Estos son actos que nosotros debemos estar haciendo y que el amor es el que nos va a impulsar a hacerlos o no hacerlos. Podemos percibir cómo está nuestra fe y nuestro amor a Dios simplemente por estos actos. ¿Qué tanto estoy agradeciendo a Dios? ¿Qué tanto realmente creo que es Él el que está en mí?
Es conveniente prolongar la acción de gracias media hora por lo menos. Es una suerte de irreverencia e indelicadeza para con el divino huésped tomar la iniciativa de terminar cuanto antes la visita que se ha dignado hacernos. Solo en circunstancias anormales y extraordinarias, un trabajo, una necesidad urgente, preferiremos acortar la acción de gracias antes que prescindir de la comunión, suplicando entonces al Señor que supla con su bondad y misericordia el tiempo que aquel día no le podemos dar. Si en algún caso excepcional nos viésemos obligados a interrumpir antes de tiempo nuestras acciones de gracias, procuremos conservar un buen rato el espíritu de recogimiento y oración, aún en medio de nuestras ocupaciones inevitables. Se cuenta de San Felipe Neri que para hacer comprender la necesidad de la acción de gracias a una persona, les pidió a 2 monaguillos que salieran con cirios encendidos y la acompañasen un buen trecho, porque tenía ese mal hábito de nada más comulgaba, se acababa la misa y se iba. Y era hacerle entrar en razón y ver que Jesucristo todavía estaba sacramentalmente presente. Aproximadamente su presencia real tarda aproximadamente unos 15 minutos, dicen, ¿no?, los teólogos, entre 15 minutos, media hora. Entonces San Felipe Neri mandó a esos 2 monaguillos para acompañar a la persona con los dos cirios al lado y lado, porque Cristo estaba realmente presente. Muy bien, vamos a pasar ahora a la última parte, y en esta seré más breve, os prometo. Y es una parte que, ya que estamos hablando a un grupo de personas que valoramos el rito tradicional, el uso antiguo del rito romano, en este contexto de las disposiciones, tenemos que decir que el uso antiguo o tradicional del rito romano nos ayuda a disponernos mejor para recibir mayor fruto. Es decir, las ceremonias, el rito, la manera como se realiza, en sí mismo es un medio que nos ayuda y nos dispone para vivir la misa de una manera mejor, con más devoción, con más reverencia, si sabemos aprovecharlo, ¿verdad? Obviamente no es magia. Como decían ahora en el evento de Summorum Pontificum, uno de los exponentes decía, ya puedes ir tú a las misas más solemnes, más bonitas, más hermosas, pero si no oras y no haces penitencia, pues poco adelantarás, ¿verdad? Pero en sí mismo es un medio, de los mejores medios que tenemos a nuestro alcance para generar las disposiciones más adecuadas para la vivencia de la misa. Aquí me voy a basar totalmente en un capítulo del doctor Peter Kwasniewski, en el mismo libro que ya había comentado, de Reclamando Derecho de Nacimiento como católicos romanos. Y lo primero que dice es lo siguiente: cuando comprendemos que la misa es el hacer presente el sacrificio de la cruz por el cual se da perfecto culto a la Santísima Trinidad y se paga el homenaje de adoración al Santísimo Sacramento, podemos entonces comprender la razón de ser de muchas de las características especiales de la misa tradicional, que ayudan a fomentar esta actitud fundamental de adoración ante Dios. La mayor catequista en la Iglesia es la liturgia en sí misma, ya que forman las mentes y los corazones de los devotos semana tras semana. Vamos a hacer la ampliación de esta imagen, bueno, esta ya queda así, y hago un paréntesis para colocar esta frase de San Pablo que está en la carta a los Romanos. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y continúa. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Romanos 12, 1-2. Es por esto que pongo esta imagen, que el rito, la imagen del sacerdote celebrando el uso antiguo, el rito tradicional, nos ayude a comprender precisamente cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo mejor para Dios. Vuelvo a esa frase del mismo doctor Peter Kwasniewski. En la misa es entender
No yo qué voy a sacar de esto, sino que debo darle a Dios y cómo se lo puedo dar de la mejor manera posible. Y entonces, en este libro, él hace un elenco de algunas de las características de la misa tradicional que nos ayudan a fomentar las disposiciones más adecuadas en nosotros a este fin. Yo las voy a comentar brevemente porque simplemente esto es una plática en sí misma, ¿verdad? Y no es el caso. Yo simplemente voy a comentar lo que nos ayuda a disponernos mejor dentro del rito tradicional. En primer lugar, como les digo, todo esto es de él, habla del uso del latín. El latín, lengua sagrada reservada para el culto divino. Por el uso de una lengua arcaica que no cambia, somos sacados de nosotros mismos, de nuestro lugar, tiempo, cultura, sociedad, y somos llevados a los pies de la cruz donde se realizó la redención humana. El latín es universal, no nos pertenece. Nos pertenece a todos y a ninguno. Es lo mismo en todas partes y sin embargo es extranjero, como Dios mismo, quien está presente en todas partes y a la vez trasciende toda la creación. En la medida en que cualquier aspecto de la misa elude nuestra comprensión, nos recuerda que jamás podremos comprender a Dios totalmente. Es el famoso Deus semper maior que a San Ignacio de Loyola le encantaba decir. Es decir, el uso del latín en la misa nos ayuda a entender que nosotros no podemos abarcar a Dios, que Él nos supera, nos sobrepasa, de que no nos pertenece. En segundo lugar, el uso del canto gregoriano. Este canto, instantáneamente reconocible como música sacra, señala que estamos en la presencia de Dios y que estamos ahí para ofrecerle el incienso de nuestros labios y corazones. En automático, ¿no? La disposición. ¿A qué he venido a la misa? A ofrecer el santo sacrificio. El silencio, en tercer lugar. Los silencios profundos y prolongados de la misa tradicional son como oasis donde podemos encontrar refrigerio para nuestras almas. El silencio fomenta la mirada, escucha y reflexión atenta. El silencio no es un decir, pausemos por unos momentos de forma arbitraria, sino un ambiente saturado en el cual la oración ha asumido su legítima prioridad. El silencio es una especie de postración espiritual de los sentidos y las facultades humanas en los momentos más importantes del sacrificio, que nos va a ayudar a fomentar esa fe viva, esa confianza, esa humildad, ese deseo y hambre de Dios. Ad orientem, ¿cómo está el sacerdote de cara al este? El sacerdote en postura ad orientem disminuye su individualidad y la nuestra. Enfatiza que Él está haciendo las veces de Cristo sumo sacerdote y cabeza del cuerpo místico, guiándonos hacia el umbral del reino. El sacerdote de cara hacia el altar y no hacia los fieles subraya que Él no está haciendo algo que va dirigido a los fieles, está haciendo algo por ellos y ofreciéndolo a Dios en su honor y para ganar gracias para su iglesia. El tipo de casulla que habitualmente se usa en la liturgia tradicional está más elaboradamente decorada en la parte de atrás, precisamente porque está hecha para verse desde atrás. El sacerdote desaparece en su papel, de manera que cuando los servidores levantan la casulla durante la elevación de la hostia y el cáliz, sabemos que nosotros también, a imitación de la hemorroísa, podemos tocar el manto de Cristo y ser sanados. En esta doble elevación, toda la creación, junto con nuestros corazones, es elevada a Dios y devuelta a Él en acto y promesa. Quinto, densidad, complejidad y simultaneidad. Debido al latín, el canto gregoriano, el silencio y la orientación, la misa tradicional transmite una fuerte sensación de que la adoración siempre más allá de nuestra comprensión. Enfrentado con esta densidad, complejidad y simultaneidad, el hombre fácilmente intuye de que esta liturgia no puede ser primeramente para él. La repetición de frases y oraciones ayuda a que se asimilen de tal manera que uno comienza a pensar y orar con ellas. Sexto, nada más faltan dos más, el calendario litúrgico. En el calendario tradicional, su ciclo litúrgico dispone mejor para vivir los misterios de la vida de Cristo.
La época de Navidad es más larga. Hay 3 semanas antes del miércoles de ceniza, se llama la Septuagésima, que es una preparación previa para la Cuaresma. Están los días de rogativas, los días de témporas, las octavas que se multiplican, en fin, todo el ciclo litúrgico, el calendario litúrgico está hecho de tal manera que si uno lo vive, nos va disponiendo mucho mejor para vivir los santos misterios. La reverencia eucarística es el 7º. La liturgia tradicional practica y por lo tanto inculca la mayor reverencia hacia la Eucaristía. El sacerdote, después de la consagración de la hostia, sostiene juntos sus dedos índice y pulgar. Hace muchas reverencias y genuflexiones ante el Santísimo Sacramento. Solo él distribuye la comunión a los fieles, quien la reciben de rodillas y en la boca en postura de humilde sumisión. Es una liturgia que clama la presencia real y se humilla hasta el polvo en adoración. Es una liturgia que fomenta el temor reverencial. Y por último, la liturgia es majestuosa y solemne. Todo en la misa está dirigido a él, a su cruz y su reinado glorioso. Si la misa realmente es el acto solemne, público y formal de adoración, acción de gracias y súplica ofrecido por Cristo, sumo sacerdote, y su entero cuerpo místico en unión con él al Padre, si realmente es el acto más perfecto de religión por el cual le ofrecemos a Dios un sacrificio de alabanza digno de su gloria, si es la expresión más grande de las virtudes teológicas de fe, esperanza y caridad, si es el reino de los cielos irrumpiendo en nuestro tiempo y espacios terrenos, el banquete nupcial del Rey de Reyes, si adelanta la restauración del entero universo creado a su alfa y omega, si es todas estas cosas, y ciertamente lo es, entonces se sigue que no podemos ofrecer la misa con demasiada solemnidad, prodigar demasiado cuidado y reverencia o invertir demasiado esfuerzo en rodearla con la belleza de la música, arte y arquitectura. Y termina. La liturgia tradicional tiene el gran poder de lanzarnos de cabeza a un nuevo mundo de inmenso significado y misterio, induciendo en nosotros las actitudes apropiadas de quienes están a los pies de la cruz y en el umbral del cielo, privilegiados de estar ante la presencia del cuerpo y sangre de nuestro Señor. Actitudes de humildad, temor reverencial, devoción, contrición, olvido de sí mismo, alegría tranquila. Con estas actitudes nos volvemos los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Juan 4:23. Pidámosle a la Virgen Santísima que ella, que es modelo de la mujer dispuesta completamente, nos ayude a disponernos de la mejor manera para vivir el santo sacrificio de la misa y recibir la comunión de manera que cada vez más recibamos mayores gracias. Que sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su atención. Ya. ¿Preguntas? ¿Cómo se llama el libro del padre Calígula Grant? Ah, ya sé quién es. No, busquen, es el siguiente, tratado, bueno, ya sé a qué se refiere, es el padre Garrigou-Lagrange Grant, es francés, teólogo, orden de predicadores, y el tratado se llama 3 edades de la vida interior. Ustedes pueden buscar en internet y vienen en PDF, los pueden descargar. 3 edades de la vida interior, el padre Garrigou-Lagrange. No sé si lo quieran, los escribo aquí para que puedan. 3D. Garrigou. Gracias, Telma. Con mucho gusto. Ahí está el nombre del padre Garrigou-Lagrange. 3 edades de la vida interior. Libros que nos recomiende de la misa. Entonces, lo que les recomiendo, bueno, en español, altamente recomendable, El Tesoro Escondido de San Leonardo de Port Mauricio. También lo pueden conseguir en PDF. Ese les recomiendo mucho. El folleto del padre Mateo Crowley, el que les comenté, Santo Sacrificio, Himno de Gloria, me parece, ya les digo. Sacrificio de la Misa, Himno de Gloria, del padre Mateo Crowley.
ese se lo recomiendo también. Déjenme ver prácticamente cosas que utilicé que les puedan servir. El libro que les comenté del padre se los voy a anotar aquí porque Padre Martín de Cochem, claro que en inglés lo ponen von Cochem, también puede ser von Cochem. Se llama Explicación de la Santa Misa. Ese se los mega recomiendo. Explica, por ejemplo, ahí viene todo un capítulo de las 77 gracias que recibimos en cada misa, cómo se renueva, se representa la encarnación de nuestro Señor, su pasión, muerte, cómo podemos ofrecerlas por las almas del purgatorio, cómo debemos de vivirlas bien. Mucho de lo que ahora yo di, de ahí estoy basándome, entonces el libro es excelente. ¿Qué más? Bueno, para los que no tienen la misa en latín o la misa tradicional, estas disposiciones y cómo nos podemos preparar para la misa con tanto mayor esfuerzo hay que tratar de vivirlo en la misa de rito ordinario, porque quizá la misa del rito tradicional nos va a ayudar más, nos va a disponer. Sin embargo, la misa es la misa y las disposiciones tendrían y deberían ser las mismas. Los fines de la misa es el mismo, o sea, sigue siendo la misa, no cambia. Entonces, si hay algo que no nos ayuda de lo externo, de todas maneras depende de nosotros prepararnos internamente para vivirla lo mejor posible. Es correcto que los ministros de la Eucaristía impartan la misma. Está permitido por la Iglesia, sin embargo, hay un documento que está dirigido a los ministros extraordinarios donde se dice muy claramente que en qué circunstancias ellos pueden repartir la comunión. Y una de las condiciones es que realmente la cantidad de feligreses que están en la misa sea muy grande, de manera que se va a tardar mucho en dar la comunión el sacerdote. Eso podría ser sería un abuso, y ahí, padre, usted corríjame, que si hay pocos feligreses, el sacerdote le pida al ministro que la dé junto con él o que la dé en su lugar incluso, pero ahí prefiero que el padre pueda comentar. Eso es lo que yo tengo entendido y lo que sé de ese documento de los ministros extraordinarios. El uso del velo. Ok. Lo del uso del velo creo que valdría la pena que fuera un tema completo porque es bellísimo, es muy bonito. El tema del uso del velo en el rito tradicional, no recuerdo ahorita desde qué año exactamente fue, pero antes en el derecho canónico era requisito, era obligatorio. Eso simplemente ahora no es que se cometa pecado para las mujeres si no usamos el velo, mucho menos. Sin embargo, es de esperarse que quien atiende la misa tradicional pueda y quiera usar el velo por lo que significa. Y volvemos a este tema de que también estaría muy interesante, todo un tema de lo que es la mistagogia, de los signos de la misa, ¿verdad? ¿Qué significa cada cosa? Porque eso nos enriquece mucho. Pues el significado del velo está basado en la Sagrada Escritura, Carta de San Pablo, donde habla de que las mujeres se cubran la cabellera. Lo que significa es darle lugar a Dios cuando estamos en su presencia para las mujeres, porque nos cubrimos lo que es la gloria de la mujer, por decir así, que es la cabellera. Y el otro significado es la sumisión al varón, es decir, hay una jerarquía de autoridad, hay una estructura de autoridad que Dios mismo puso. El hombre está puesto para ser el jefe de la familia, el proveedor, el protector. Y no es que en dignidad seamos diferentes hombres y mujeres, simplemente Dios ha querido que el hombre tenga esa autoridad y que la mujer nos sometamos a esa autoridad masculina. Entonces, en parte tiene esos dos significados el velo de la mujer. El velar cosas en la iglesia se vela lo sagrado, pero ya de cara al velo que usamos las mujeres es ante todo esa doble significación. Yo me someto a Dios, me someto a Él directamente y me cubro lo que podría ser
la gloria mía como mujer y que pueda llamar la atención a otros y distraerlos de quien es el centro de todo, pero sobre todo me someto a la autoridad, a la voluntad de Dios y todo, y me someto a Dios también a través de la autoridad competente y legítima que Él ha puesto para cada uno de nosotros. Por eso incluso uno ve a niñas que van a misa, ¿no? Y dice, pues no está casada, o ella que... Es lo mismo, es esa, cubrir la gloria de la mujer, que es la cabellera o la belleza, por decir, cubrirnos de manera que desaparecemos para que toda la gloria, todo el centro y todo esté en Dios. Eso sería a grandes rasgos el tema del velo. Hay una edición del Padre Cochem 2012. Ah, muy bien. Yo tengo creo que no me acuerdo por dónde se podía conseguir el libro en español, como una edición nueva, que yo creo que es esa que usted comenta, Padre. Y yo logré, yo tengo el libro en inglés, lo tengo, entonces por eso no se los recomiendo. Tengo muchos libros que uso en inglés, de hecho, mucho de lo que les di también estaba en inglés, pero pues lo traduje. Pero del libro del Padre, la explicación de la misa, que es excelente, lo conseguí en formato antiguo, creo que de 1914 o algo así, entonces... bueno, pues habría manera de hacérselos llegar, ¿no? Son PDFs también. ¿Qué más? ¿Hay algún documento en donde podamos ver cómo fue que se dio el orden a las partes de la Santa Misa? Pues no sé, Padre, ¿usted quiera comentar de eso? ¿Algún documento en donde podamos ver cómo fue que se dio el orden a las partes de la Santa Misa? Si me puedes especificar más eso de... ¿Te refieres a la misa de los catecúmenos, la misa de los fieles? No sé si se refiere a eso o a otra cosa, o a lo del el rito inicial de preparación, ofertorio, no sé si se refiere a eso. El padre, creo que es en el libro de la explicación de la misa del padre Cochem, que él explica al final las partes de la misa, si no es él, déjenme ver ahorita a ver si les consigo quién. Hay varios autores que se van parte por parte explicando el significado que tiene todo esto, y muchos se van incluso a la parte histórica, ¿no? De cómo fue esto. Pero yo no sabría, no sé si el padre quiera comentar algo o alguien que sepa. En Chihuahua, ¿dónde? Y si sabe horarios de misa tradicional. Gracias. Sí, aquí tenemos a nuestro capellán. Ya los pusieron. Muy bien, perfecto. Pues muy bien. No sé si tengan alguna otra. Miren, aquí les voy a poner otros. En PDF pueden conseguir textos sobre la misa, como les decía, del padre Martín von Cochem. La misa atropellada, así se llama, la misa atropellada, es de San Alfonso María de Ligorio, está dirigida a sacerdotes, pero es muy útil para nosotros también, son unos folletitos. El tesoro escondido de la misa, de San Leonardo de Por Mauricio, también en PDF se puede conseguir. La Santa Misa del padre Andrés Azcárate, que es un extracto, una parte de su obra La Flor de la Liturgia. Yo lo conseguí en PDF, es una parte, y de ahí también él explica partes de la misa. El del padre Mateo Crowley, la Santa Misa Himno de Gloria. En fin, los teólogos, tratado lo que es las tres edades de la vida interior, como les decía, Garrigou-Lagrange. Está también el teólogo de Tanqueray, Rollo Marín, todos ellos hablan en lo que es la vida espiritual en sí, cómo debemos vivir la misa, los sacramentos, y eso también ayuda. A nivel de YouTube, de lo que son videos o audios, hay varios videos que ayudan mucho a conocer como el valor de la misa, ¿no? En la página de la Fraternidad de México sacaron un video que se llama La Santa Misa de Siempre Animada. Y son dibujos animados, dura 40 minutos, donde explica lo que es la misa tradicional. Eso también es muy bueno. En fin, si alguien quiere en inglés, también tengo muchas referencias de eso, pero en español es. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Okay. Espero que haya sido útil.
Sí, muchas gracias, Telma. La verdad, a mí en lo personal, pues me gustó mucho el tema. Sí, era un tema que esperaba y pues sí me gustó mucho. Ahí nada más como información les estoy poniendo en el chat los links del contacto. Tenemos una página de internet, un canal de YouTube y un número de WhatsApp también por si alguien quiere contactarnos. Hay cualquier cosa que tengan dudas o necesiten más información, pues ahí lo pueden ver. Ahí les acabo de poner los links para quien guste ahí entrar a la página, ver los videos que se han hecho. Vamos a subir también próximamente el video de Telma, por si alguien quiere compartirlo con alguien más o volver a verlo. Pues ya para finalizar, padre, no sé si quiera decir algo y terminar con una oración o ya. Si me das pantalla. Sí, padre. Es que no lo tengo. Leti, ¿podrías poner al padre, por favor? Ya nada más es prender su video, padre, ya está ahí en el. No se abre la pantalla, como que todavía me la tiene restringida. A ver, ¿podré intentar ahí con el Padre, video? Ya, ahora sí. Ya está. ok, está trabado el sistema. Lo estamos tratando de poner, pero Ya está bien, ya. Ahora sí. Esta es la edición que les decía de la edición del padre Martín de Cogem, se pronuncia Cogem. Cogen. Fue publicada en Guatemala por el padre Bonifaz de la Fraternidad de San Pío X en 2012 y dice abajo, en memoria de los 300 años de la muerte del autor, del padre Martín. Entonces, esta se puede conseguir tal vez aquí en la capilla de San José. Ahí la conseguí yo, en San José de los padres de la Fraternidad de San Pío X. También les recomiendo no sé si se puede conseguir, es de Cle de Bruber, la misa Presencia del Sacrificio de la Cruz, del cardenal Charles Journet. Es de una editorial de Cle de Bruber. Pues yo también te felicito, Telma. Te doy las gracias por esa exposición tan brillante, tan didáctica, tan sustanciosa y tan llena no solo de teología, sino también de espiritualidad. Te felicito mucho y creo que todos hemos gozado muchísimo de tu exposición. Y creo que tendremos el gusto de gozar alguna otra ocasión de algún otro tema que nos puedas dar. Muchas gracias. Gracias, padre, con mucho gusto. No, pues no sé si quieras cerrar con una oración, padre, ya para despedirnos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has concedido en esta noche de escuchar este tema que nos ha ilustrado, nos ha llenado una vez más de fervor, de interés por la Santa Misa, para valorarla y vivirla con más intensidad. Yo te pido de una manera muy especial que bendigas a Telma, que la conserves siempre en tu amor y que aumentes cada día más su sabiduría y su entrega a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Bueno, que Dios los bendiga a todos. Buenas La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran Señora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra los